Para tiro parabólico tenemos dos diferentes tipos de tiros parabólicos. Tenemos el tiro parabólico oblicuo y el tiro parabólico horizontal. ¿Sí? El tiro parabólico oblicuo, niños, es una parábola que sube y baja. ¿Sí? Lo gacho de este tema es que si yo me pongo a dibujar vectores aquí, puedo describir el arco de la parábola. ¿Estamos bien? Pero, pues obviamente aquí voy a tener un vector de x, un vector de x, un vector de x, un vector de x, un vector de x. Y voy a tener vector de y, vector de y, vector de y, vector de y, vector de y. ¿Estamos de acuerdo, niños? Sí. Entonces, chavos, estos vectores son velocidades. Tenemos velocidad, 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 velocidad. Y esa velocidad la podemos descomponer en velocidad en x y velocidad en y. ¿Estamos bien? Ok. Chavos, de aquí, ¿qué pasa con el vector en y? ¿Qué pasa con los vectores en y? ¿Son del mismo tamaño? ¿Son de diferente tamaño? ¿Y por qué? Son de diferente tamaño, ¿por qué? Porque la altura cambia. ¿Por qué la altura cambia? Porque es un tiro, o sea, que sube y alcanza como su punto máximo y luego lo baja. ¿Y qué tiene que ver? Acuérdense que es velocidad. Conforme sube va aumentando la velocidad. Sí. O sea que cuando yo lo aviento hacia arriba, ¿la velocidad aumenta siempre que va hacia arriba? No, al revés, disminuye la velocidad. Disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque está aplicando velocidad. Va perdiendo velocidad por la gravedad. Entonces, el movimiento de los vectores hacia arriba se comportan como ¿qué? Como tiro vertical. Y el tiro vertical lo calculamos mediante MRV. Entonces, cuando estamos hablando de y, estamos hablando de un movimiento acelerado o uniformemente variado. ¿Y los vectores de x, chavos? Una vez que lanzo algo, ahí va. Cuando aviento el marcador sube y baja. La velocidad en y hacia arriba va subiendo y se detiene y luego baja. ¿Y en x? Es igual. ¿Es igual? No, porque pues va así, ¿no? Sube, conforme va avanzando la velocidad en x sube. Se queda igual. Sí, Ok, si es sí, ¿por qué sube, bro? porque, pues supongo, ¿no? Porque si las X van bajando mientras va subiendo, pues puede ser... No, las x son estas. Si estamos hablando de y, Ah, sí, o sea, si las X van bajando mientras el objeto va subiendo, sería al contrario, ¿no? las x son estas. Ajá. La velocidad hacia arriba, si yo aviento el marcador hacia arriba, Sí. eso estamos hablando de y. De x sería nada más horizontal. Entonces, si yo aviento el marcador, ahí sí vemos un cambio en la velocidad. Sí. En x, gracias. ¿Hay cambio de velocidad? No. ¿Seguros? No, porque siempre se queda así, ¿no? Es que cuando va Pues, subiendo... pues, depende si lo lanza así o si lo lanza así, ¿no? Lo estoy aventando hacia enfrente para que describa este movimiento. Entonces sí, ¿no? Sí cambia, sí hay cambio en x. Sí. ¿Qué es lo que pudieras cambiarle la velocidad a x? Acuérdense que estamos manejando física ideal, donde no hay aire. ¿No? Estamos hablando de velocidad. ¿Qué le puede cambiar el tamaño al vector de velocidad en x? En y ya sabemos que es la gravedad. Pues de En y. Pero en x no hay aire. Estamos en física ¿No ideal. será que entre más está subiendo así el arco, está, o sea, en la parte más arriba del arco así, hay menos velocidad y en la que está así más abajo hay más velocidad? En esta parte va a haber más velocidad combinada. Sí, en la X. Pero en x, ¿qué le cambia la velocidad a x, niños? Pues de cuando empieza a cuando termina. En cuanto sale y termine, ¿va a ser diferente la velocidad? Va a ser la misma. ¿Por qué va a ser la misma? Porque el movimiento va a ser así
Pero no Piensa en serio, importa no termina saber. aquí. Sí. Pues porque no hay nada que se lo cambie, ¿no? Ajá. En Y la gravedad te cambia la velocidad, pero en X, si no hay aire, continúa su movimiento. Entonces, si no cambia, niños, si este vector no cambia de tamaño, ¿qué tipo de comportamiento describe? MRU. Entonces estamos hablando, niños, de que para este tema de tiros parabólicos estamos manejando la mezcla de tres temas: MRV, MRU y vectores combinados. Para poder calcular esto, chavos, yo hago una especie de tablita X y Y. De ahí, si estamos hablando de que X es MRU y Y es MRV, en MRU, ¿cuántas incógnitas tengo? Tres. ¿Cuáles? Velocidad, distancia y tiempo. Velocidad, distancia y tiempo. ¿Y en Y? Sí. Velocidad, distancia, tiempo y aceleración. Velocidad inicial, velocidad final, aceleración, distancia y tiempo. Ok. Ya vamos a dejar de ver los vectores como si fueran velocidad, los vamos a checar como si fueran distancia o desplazamiento. ¿Sí? Si hago una sumatoria de distancia en X, ¿cuánto me da? ¿Qué es el resultado que tendría? Si sumo todos los vectores de distancia de X, ¿qué me da como resultado? ¿Cero, no? La distancia. La distancia total, de aquí a acá. ¿Sí? Y si sumo las distancias de Y, ¿cuánto me da? No. Entonces ya la bajada, ¿no? Ajá. ¿Cuánto da? Si saco la sumatoria de las distancias en Y, ¿cuánto me da como resultado? X, ¿no? No. En Y. No. Distancias. Cero. Alguien dijo. Cero. ¿Por qué cero? Pues porque lo que subo, lo bajo. ¿Sí? Entonces, niños, si yo me pongo a sacar esto con la velocidad inicial y la velocidad final para Y, ¿cuánto me va a dar de resultado? Cero. Porque la velocidad con la que sale es la velocidad con la que entra. ¿Sí? Entonces, para que esto no me aparezca todo en ceros, ¿en dónde tengo que revisar todo Y? ¿Qué es lo más crítico de la parábola con respecto a Y? La velocidad. Aceleración. No, lo más crítico, o sea, ¿en qué punto de la parábola está lo más crítico o lo que me conviene revisar? ¿En la altura? ¿La altura? ¿El punto más alto? ¿Cuál es el punto más alto? ¿En medio? En medio. En medio. Entonces, en Y me conviene revisarla hasta ahí. ¿Por qué? Pues porque la altura máxima la voy a lograr aquí. Lo otro es lo mismo. Este otro lado, pues es exactamente lo mismo que esta parábola acá. ¿Vamos bien? Entonces, niños, como estamos checando X y Y, en X es este pedazo de aquí hasta acá. Y en Y sería o el pedazo que sube o el pedazo que baja. Profe, pero la gráfica no empezaría desde acá. Desde aquí. Sí, pero lo que estoy sumando son todas las distancias. Entonces, ¿dónde está la distancia más crítica? En el centro. Porque igual, si usamos aquí Pitágoras, perdón, güey, si usamos aquí Pitágoras, pues me da esto, ¿no? Pero ahí no serían números negativos. Todo depende de dónde lo analice y cómo lo analice. ¿Se acuerdan que les comentaba de que todo depende de dónde lo veías? Si de arriba del carro o en el poste. Es lo mismo aquí. Entonces, de aquí, ¿dónde nos conviene analizar a Y? ¿De subida o de bajada? De subida. De subida, ¿por qué de subida? Porque supongo que son números positivos. Si estamos hablando de números positivos, en tiro vertical, ¿qué valor tiene la gravedad? Negativa. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Subida o bajada?
bajada. Entonces nos conviene revisar esta mitad de la parábola. Si nos conviene revisar esa mitad de la parábola, ¿qué valores de allá nos da? Ya tenemos en automático. Velocidad inicial. Velocidad inicial, ¿cuánto Cero. vale? 0. Aceleración 9.81. 9.81. Ok. Ahora, niños, algo muy crítico de entender de aquí. De aquí a acá es el transcurso del tiempo completo. ¿Sí? Que pudiéramos decir que es el tiempo que el objeto dura en el aire. ¿Sí? Tiempo aire. O también conocido, si lo quieren poner, tiempo en X. ¿Vamos bien? Tiempo X, ¿a cuántas veces es igual que el tiempo de Y? Pues el tiempo en X es igual a 2 tiempos en Y, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la cosa es el lugar y luego, o sea, suponiendo que estamos utilizando la mitad de Y. ¿Sí lo entienden? Sí, o sea que lo que sube y lo que baja. Entonces, como a Y nada más la podemos utilizar a la mitad, ya sea esta mitad o esta mitad, pues entonces el tiempo de Y lo tengo que multiplicar por 2 para que me dé exactamente el tiempo de X. Porque X es tanto subida como bajada, y Y es nada más o subida o bajada. ¿Estamos bien? Esto, niños, es en el tiro parabólico. Esta formulita nada más se utiliza en el tiro parabólico oblicuo, donde la gráfica es subida y bajada. Pero si estamos hablando de un ejemplo, por ejemplo de básquetbol, en donde tienen el tablero, tienen la canasta y alguna persona que lance el balón, entonces ahí estamos hablando de nada más la mitad de la parábola. Entonces aquí el tiempo de X, ¿a cuánto es igual? ¿A 2 tiempos Y o nada más tiempo de Y? A tiempo de Y, porque lo que avance es el tiempo que tiene nada más para subir, o viceversa. ¿Sí? Este es tiro parabólico horizontal. Y este, perdón, ¿Ese es el horizontal? aquel es el horizontal. Y este es el tiro parabólico oblicuo. Chavos, hasta aquí, vamos bien. ¿Hay alguna duda, chavos? Lo importante es que aprendan a distinguir cuándo tengo que multiplicar el tiempo por 2 y cuándo no. Cuando aparece la gráfica así entera. Esto va a ser difícil que se los pongan dibujado. Más bien lo tienen que poder interpretar. Por ejemplo, vamos a decir que está jugando el portero, pone el balón en el suelo, agarra abuelito y patea el balón para despejarlo de su portería. Patea el balón con una velocidad de 25 metros sobre segundo y con un ángulo de elevación, ¿qué le parece? 30 grados. ¿Sí? Lo patea y cae más allá de medio campo, no sabemos dónde va a caer. ¿Qué tipo de tiro representa? ¿Oblicuo u horizontal? ¿Por qué? Porque se elevó y me cae. Okay. Si estamos hablando de que unos bomberos llegan y está un edificio incendiándose y avientan el chorro de la manguera, Horizontal porque está pegando con la pared. porque nada más estamos hablando de la mitad de la parábola. Entonces ahí, sin necesidad de dibujarlo, con el puro texto tiene que saber interpretar de cuál de las dos parábolas estamos hablando y en base a eso poder utilizar. ¿Sí? Niños, regresando al ejemplo de lo de pateamos la pelota a despejar. ¿Sí? Entonces, despejamos a, ¿qué dijimos? 35 grados. 35. Y le pegamos a 25 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad inicial de la pelota es de 25 metros sobre segundo. Así diría el texto. Se patea una pelota de fútbol con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo con una elevación de 35 grados. Calcular la distancia que alcanza y la altura máxima de la pelota. ¿Sí? Entonces,
esa velocidad de 25 metros sobre segundo, ¿dónde va? ¿Dónde la pongo? ¿En velocidad final o en velocidad? ¿Pero cuál? Esta. ¿En velocidad aquí? Pero está diciendo que tiene una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Ajá. Entonces, ¿en dónde la pongo? En Una velocidad velocidad inicial. inicial. En velocidad inicial. ¿Y esto qué lo hago? Este cero, ¿dónde lo pongo? Ok, vamos a regresarnos. Ya están interpretando de que la velocidad inicial es exclusivamente la que dice ahí, velocidad inicial. Cuando yo pateo algo, o lo lanzo, lo disparo, lo que ustedes quieran, conforme va subiendo, la suma de estos dos vectores cada vez va siendo menos. ¿Por qué? La de x permanece constante, por esta no nos preocupamos, pero esta sí va bajando. Por eso se le dice velocidad inicial, porque aquí iba a 25 metros sobre segundo, pero conforme va subiendo, su velocidad inclinada va bajando. ¿Por qué? Porque el vector de y, la suma del vector de y, cada vez se está haciendo más chiquito. Cuando llego aquí, lleva pura velocidad de x. Y cuando empiezo a bajar, su velocidad vuelve a subir, porque su vector de y cada vez se va haciendo más grande y va sumando más. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, cuando pega la bola aquí, pues lleva otra vez los 25 metros sobre segundo. ¿Sí me entienden? Entonces, niños, por eso se le dice velocidad inicial, porque la velocidad inclinada es de 25 metros sobre segundo. Pero aquí lo que yo necesito es cuánto vale su velocidad en x y cuánto vale su velocidad de y. ¿Qué valores tienen? ¿Cuánto vale? La velocidad en x sería 25 metros por segundo. ¿Por qué? Porque, pues, como dijo, o sea, desde que inició fueron 25 metros por segundo. Y, pues, antes de que chocara, pues, se mantuvo constante en toda la recta de x. Ahora, hay que entender el concepto de que salió inclinada a 35 grados. Si decimos que estos 25 metros sobre segundo van en x, es porque la pelota nunca se levantó, siempre se fue rodando por el piso. Si yo digo que estos 25 metros sobre segundo son de y, quiere decir que la pelota la disparé hacia arriba y me va a pegar en la cabeza cuando baje. Entonces, ¿qué hacemos con este número? Se divide entre 2. No. Se dividiera entre 2 si el... y ni así, si el ángulo fuera igual. ¿Qué hacemos? Si dice que toca igual, o sea, si tiene la misma aceleración de... Ya se está formulando la pregunta. No sería más bien tener que sacar lo de seno, coseno y eso. Justamente es. Lo del teorema de Pitágoras. Pues no el teorema de Pitágoras, pero sí sacar sus componentes rectangulares. Tengo el vector inclinado. Haría falta sacar cuánto vale su velocidad en x y cuánto vale su velocidad en y. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo? Coseno en x y coseno en y. ¿De dónde está agarrado el ángulo? De x. Entonces, Coseno en X. coseno en x, seno en y. ¿Cuánto vale esta velocidad? Esta velocidad vale 25 coseno de 35 y 25 seno de 35. Eso es lo que tiene de velocidad en y esto es lo que tiene de velocidad en x. Entonces, ¿dónde ponemos esos valores? En velocidad de x y velocidad de y. ¿Sí? Entonces aquí 25 coseno de 35 y 25 seno de 35. Esa es la final. ¿Por qué es en la final y no en la inicial? Porque estamos calculando la mitad que baja, no la mitad que sube. Si calculáramos la mitad que sube, entonces aquí estos dos estarían volteados y este sería negativo.
¿Estamos bien? Para poder hacer el tiro vertical. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ya de ahí, chavos, podemos calcular cuánto vale la distancia y el tiempo. Empezamos por calcular tiempo. ¿Sí? Entonces, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, esto es igual a aceleración. Si despejamos eso, el tiempo es igual a velocidad final menos, entre aceleración, porque la velocidad inicial vale 0. Tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, y luego la aceleración está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el tiempo va a ser igual a 25 por el seno de 35 sobre 9.81. Recuerden que aquí manejamos la aceleración positiva porque la aceleración, conforme nosotros vamos cayendo, nos va dando velocidad, por eso la ponemos positiva. Si fuéramos nosotros subiendo, sería negativa porque nos va restando velocidad. ¿Sí? ¿Cuánto da de resultado esto? 1.55. 1.55 segundos. Utilicé una fórmula de MRV para sacar el resultado. Quiere decir que estamos obteniendo un resultado para MRV, o sea, Y. 1.55 segundos. ¿Vamos de acuerdo? Pero en la velocidad final, porque no se ve, porque no pone, tiene que poner obligatoriamente el 25 seno de 35. No, puedo poner lo que vale esto. Me queda igual. Es lo mismo, es el mismo número, ¿no? Es como decir, ¿por qué en lugar de poner 1 puso 2 medios? Es lo mismo. Ya tenemos 1.55, niños, en tiempo en Y. ¿Cuánto vale el tiempo en X? Tiempo, pero por la mitad. No, el doble. 2.10. ¿Cuánto? 2.10. 2.10. 3.1. Es la mitad porque supongo que en Y vale el doble, ¿no? No, porque nomás está bajando así. En Y nada más estoy calculando la mitad que bajó. Me hace falta sacar la mitad que subió. Pues es lo mismo. Va a durar 1.55 subiendo y 1.55 bajando. Entonces 3.1 segundos tardó la pelota en subir y bajar. ¿Vamos de acuerdo? De aquí, niños, ¿qué nos hace falta? Sacar las dos distancias. Si utilizo una fórmula de MRU para calcular distancia, entonces me da distancia en X y tengo que utilizar datos de X. Si utilizo una fórmula de MRV es para sacar datos de Y. Entonces, lo calculamos de este lado. Para sacar la distancia no es lo mismo que no. O sea, que se hace doble. ¿Se hace qué? No. Porque, niños, eso es, y qué bueno que lo preguntan, eso es un error muy común. Pues si aquí es el doble que acá, entonces aquí es el doble que acá. ¿Sí me entienden? Eso fuera, niños, si la velocidad fuera exactamente igual. Y eso se me hace muy dudoso. ¿Por qué? Porque aquí hay aceleración, o sea, cambio de velocidad, y acá no. Es súper rarísimo que estos dos les quede igual o que esta sea la mitad que esta. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo porque las velocidades son distintas y aquí hay involucrado una aceleración y acá no. ¿Sí? Entonces, ya de aquí todo depende que quieran calcular primero, si la distancia en X o la distancia en Y. La distancia en Y también se puede considerar como altura. Entonces, velocidad es distancia sobre tiempo, entonces la distancia es velocidad por tiempo, o sea, 25 por el coseno de 35 por 3.1.
Menos 7.9. Menos 7. Ah, no. Sí, me quedó. Vuelvo a lo mismo. 33.41. 63. 24. ¿Cuánto? 24 tiene que dar. A ver, volvemos a hacer todo lo que les quede lo mismo porque ya son 3 resultados diferentes. 25 coseno de 35 por 3.1. Me suena más normal ese de 24. 63.41. 63.48. ¿Sí? ¿Sí les quedó eso? Sí, 63. Ok. Estos niños es a la distancia a la que cayó, 63.48 metros. No sé si alguien de aquí juega fútbol y se sepa la medida de la cancha largo, son 120 por acá. 127, creo. 127 metros. Llegó casi a la No, bueno, son 100 yardas. Más los tochos son 120. 120 yardas por punto 9 son como 110 metros. El de fútbol, yo estoy entendido que el de más fútbol largo soccer el es un fútbol. poquito más largo. 127. Son como Entonces ni 120. siquiera a la mitad, bueno, casi a la mitad le pegamos, ¿no? Casi a medio campo. Y luego niños, ya tenemos la distancia en X, nos hace falta la distancia en Y. Y la distancia en Y es velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Como la velocidad inicial es 0 y 0 por tiempo es 0, entonces nada más nos queda aceleración 9.81 metros sobre segundo cuadrado por tiempo 1.55 segundos al cuadrado sobre 2. Ojo aquí niños, no se les vayan a ir las cabras y 9.81 por 1.55 y luego al cuadrado. Ojo, primero se eleva 1.55 al cuadrado y ya que lo multipliqué, bueno, ya que lo elevé al cuadrado, ahora sí lo multiplico por 9.81 y lo divido entre 2. ¿Cuánto? 11.78. 11.78 metros. Entonces, Eso fue lo que se elevó. eso fue la altura máxima a la que llegó, 11.78 metros. ¿Sí? Eso es lo más alto que llegó el balón. Una vez que lo patearon, hasta ahí llegó a los 11.78 y de ahí ya empezó a caer. ¿Sí? ¿Dudas, chavos, con el tema? Tiro parabólico. Esto es oblicuo. ¿Alguna duda, chavos? Y si en vez de que haga 75 si fuera 0. Si fuera 0, entonces ahí ya estamos hablando simplemente de MRU, porque estoy pateando la bola y como se va constante por abajo no sufre ningún tipo de aceleración si no hay fricción. Si hay fricción, pues se va a ir bajando la velocidad, se va a detener después de tantos metros, ya es otro tema. Niños, ¿alguna duda? ¿Seguros, chavos? ¿Dudas? No. Muy bien. Opinen, chavos, lo que necesiten.